Amados hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí nuevamente para compartir con ustedes la palabra de Dios. Estoy feliz por la oportunidad que Dios nos da de poder seguir adelante transmitiendo su palabra. Dios puede usar todas las cosas y Él es soberano. Así que Dios no está limitado y eso es lo que me encanta de Dios, porque Él puede usar todos estos medios, Él puede usar todas estas circunstancias para hacer cosas que nosotros ni siquiera alcanzamos a imaginar. Cosas como estar escuchando la palabra a pesar de que no podamos reunirnos. Es lo que nos recuerda que la iglesia es real, que la iglesia es viva y que la iglesia somos tú y yo donde quiera que nos encontremos, porque la iglesia está en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador. Sigamos adelante entonces con esta serie que hemos titulado Verdades Esenciales, verdades fundamentales. Podríamos aún decir verdades básicas, pero creo que en la palabra de Dios nada es básico, sino que todo es increíble. Fundamentales porque son esas verdades que nos cimientan, esenciales porque son esas verdades que necesitamos conocer tú y yo, y que si ya las conocemos, que si ya las sabemos, esas verdades que necesitamos recordar una y otra vez porque son el fundamento de nuestra vida cristiana. Y precisamente ese es el título que le he dado a esta enseñanza: Fundamento Cristiano. Fundamento cristiano. Y aunque esta podría ser, y creo que debería ser, la primera enseñanza que toda persona debería escuchar, creo que es oportuno de que en este momento hablemos de esta verdad, porque las verdades que nosotros escuchamos por primera vez o que necesitaríamos para que nuestra vida cristiana comience son las verdades que constantemente, cada que las recordamos, nos alimentan, nos nutren, nos fortalecen, nos dan aliento. Y cuánto aliento necesitamos hoy más que nunca en entender lo que de verdad es la vida cristiana, porque hoy para muchos quizás su vida cristiana se puede estar desboronando porque creen que la vida cristiana está fundamentada en un lugar local, en una congregación local, en mi título denominacional. Es que no me estoy congregando, es que no estoy compartiendo con otras personas. Eso es bueno, eso hace parte de ser cristiano, eso hace parte de la vida cristiana, pero ¿cuál es realmente el fundamento cristiano? Eso es lo que quiero que veamos en esta enseñanza, en simples palabras, con una pregunta: ¿qué es lo que hace realmente cristiano a un cristiano? Si tú eres cristiano, si yo soy cristiano, ¿por qué somos cristianos? ¿Por qué nos bautizamos? ¿Porque asistimos a un lugar? Hoy no estamos asistiendo a ningún lugar, por eso no dejamos de ser cristianos. ¿Porque pertenecemos a X o Y denominación, a tal título? Porque nuestra iglesia tiene tantos o cuantos años o no sé cuántos miles o millones de adherentes. El fundamento cristiano en esencia es Cristo mismo. Esa es la verdad. Porque hay una verdad que creo que muchas veces nos ha confrontado, o hay un concepto mejor que muchas veces nos ha confrontado. A mí me ha confrontado y muchas veces he escuchado esto de personas. No sé si alguna vez te hayas hecho a ti mismo esta pregunta, porque uno mira a su alrededor y es cierto que encuentra personas con mucha virtud, humanamente hablando, personas educadas, personas amables, personas serviciales, que no conocen de Dios hasta que niegan aún la existencia de Dios. Es cierto que aún en otras religiones diferentes al cristianismo se encuentran personas con una moral muy alta. Encontramos personas que, como dicen muchos, son hasta mejores que los mismos creyentes, que los mismos cristianos. Y en apariencia eso podría ser verdad. Humanamente, desde un punto de vista social, eso puede ser verdad. Pero la gran realidad es que eso no es cierto según lo que la palabra de Dios enseña, porque como vamos a ver en esta enseñanza, aunque esas cosas son verdaderas también para los cristianos, por supuesto, en la enseñanza anterior estuvimos viendo que la vida cristiana es una vida de obediencia. Creo que los cristianos hacen cosas buenas, creo que los cristianos no matan, no roban y muchas otras cosas malas las dejan de hacer, muchas cosas buenas las hacen, pero ni siquiera ese es el fundamento de la vida cristiana, porque aunque hagamos todas esas cosas, es cierto que hay otros que no son cristianos también las hacen. Entonces también son creyentes, también son hijos de Dios porque hacen ese mismo tipo de cosas buenas, humanamente hablando, que tú y yo hacemos. No
Nunca las buenas obras, nunca las buenas acciones son el fundamento de la salvación, son el fundamento de la vida cristiana. Nada de esto es el fundamento del cristianismo. Los cristianos hacen esas cosas, claro que sí, y muchos cristianos podemos tener falencias en esas cosas, en esas áreas de nuestra vida, y estamos rogando y pidiendo a Dios y descansando en que en su gracia, por la verdad de su palabra y en el poder de su Espíritu, seamos cada día mejores para la gloria de Dios. Pero no es el fundamento de la vida cristiana. ¿Cuál es el fundamento de la vida cristiana? Hace algunos años leí un libro que me gustó muchísimo. Por la gracia de Dios, creo que en el momento en que leí este libro ya conocía de Cristo, ya era hijo de Dios, ya era un cristiano. Pero el libro trataba precisamente sobre esa pregunta: ¿soy realmente cristiano? Un libro de Mike McKinley que para mí fue muy interesante. Tenía una serie de, digamos, de pasos o una serie de evidencias, y habían muchas allí, para confrontarlo a uno con la idea de ¿soy realmente cristiano? Y después de ese libro he leído muchos más. Hace un poco más de 2 años leía un libro acerca del pastorado, acerca del ministerio, y me encantaba porque el autor de este libro me confrontaba nuevamente con la misma pregunta, diciéndome: bueno, si realmente deseas predicar la palabra, cerciórate, asegúrate por las escrituras y que puedas entender completamente que hay evidencia en tu vida de que eres verdaderamente cristiano, porque no vas a querer hablarles a otros de ser creyentes, de ser hijos de Dios, cuando tú mismo no lo eres. Y he leído muchos libros de verdad y he escuchado prédicas. Aún en nuestra congregación hemos hecho series de enseñanzas sobre esto, sobre la pregunta de si soy realmente cristiano, y diría que hay muchas evidencias en la Biblia que nos confrontan con esta verdad, y creo que es una pregunta importante que nos debemos hacer, no importa si creemos que somos cristianos. ¿Cuál es el fundamento de la vida cristiana? Si soy cristiano, ¿por qué soy cristiano? ¿Cómo saber reconocer a una persona cristiana? ¿Cómo entender si soy cristiano? Y creo que un solo versículo con 3 verdades maravillosas allí contenidas nos definen fundamentalmente de qué se trata la vida cristiana. Si tú eres cristiano, si yo soy cristiano, estoy convencido, seguro de esto, nos identificaremos con estas 3 verdades. Si no somos cristianos, por más virtud que haya en nosotros, aquellos de fuera que miramos que tienen mucha virtud, mucha honestidad, mucha decencia, mucho bien hacer, si no tienen estas 3 verdades, no son cristianos. Diría esto, en resumidas cuentas: solo 3 verdades bastan para ser confrontados con la verdad de si somos o no somos cristianos. Estoy convencido que este es el fundamento de la vida cristiana. Y ese pasaje en particular, ese versículo en particular, se encuentra en uno de los capítulos más famosos de la Biblia, 1 Corintios capítulo 13, conocido como el capítulo del amor. Pero en esencia me voy a basar en el último versículo de ese capítulo, el versículo 13, 1 Corintios 13:13, donde el apóstol Pablo dice esto: 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Un pasaje sumamente conocido, ¿verdad? Un pasaje que muchos de nosotros hasta no sabemos de memoria, hemos escuchado por años. Pero un pasaje que creo que en el fundamento, en la esencia, nos habla lo que es realmente la vida cristiana. ¿Por qué? Por el contexto. Quiero hablarles un poco del contexto. Esta es la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios. La iglesia de los Corintios, o en Corinto, fue una iglesia que el mismo apóstol Pablo fundó. Esto es en Acaya, en la península de Grecia. Y lo interesante es que esta iglesia tenía graves conflictos. Esta iglesia tenía graves problemas. Había inmoralidad en esta iglesia, habían problemas con la sexualidad, fornicación, adulterio, existía idolatría, existía orgullo, pretensión, un montón de cosas, de verdad, un montón de falencias que si uno leyera esta carta, uno diría: esta gente no es cristiana. Aún así, Pablo los reconoce como cristianos, como hijos de Dios, como santos, porque es que ese no es el fundamento de la vida cristiana. Y no estoy diciendo que esas cosas están bien. Por supuesto, Pablo escribe esta carta para corregir todos esos problemas, ¿sí? Y creo que es real en nuestras vidas. Por más cristianos que seamos, todavía hay áreas en nuestras vidas en las cuales necesitamos ser corregidos, mejorar, seguir siendo transformados a la imagen de Cristo. Y precisamente Pablo escribe esta carta para hablar de todos esos temas. Pero lo interesante es que esta también era una iglesia que, a pesar de todos sus conflictos, era una iglesia llena de dones, era una iglesia llena de virtudes, era una iglesia que hasta abundaba en cosas materiales. Había personas ricas allí, adineradas.
Había personas en este lugar con dones espectaculares. Estaba el don de lenguas en aquella época, había profecía. En simples palabras uno podría decir la iglesia perfecta, que no le hace falta nada. Pero aún así, precisamente Pablo les dice, hay una verdad con la que ustedes necesitan ser confrontados. Aunque todas esas cosas son buenas, ustedes también tienen cosas malas, sí, como quizá todos los creyentes, pero hay una gran realidad. Su vida cristiana no está fundamentada en nada de eso, ni siquiera en sus fallas, aunque es necesario que esas fallas sean corregidas como hijos de Dios, pero ni siquiera en sus virtudes, porque finalmente todas esas cosas van a pasar, pero solo hay 3 cosas que en ustedes como creyentes van a permanecer para siempre, y son la fe, la esperanza y el amor. Pablo confronta a esta iglesia y creo que nos confronta a ti y a mí con esta misma verdad. ¿Qué tenemos tú y yo que realmente dure para siempre? La fe, la esperanza y el amor. Y si somos cristianos, nunca, jamás estas cosas desaparecerán de nuestra vida. Y las personas que no son cristianas podrán tener de todo. Podrán tener cosas materiales, podrán tener riquezas, abundancia material y podrán aún abundar en buenas obras y en ser bondadosos y tantas cosas, en filantropía, pero si no tienen la verdadera fe, la verdadera esperanza y el verdadero amor, que es algo que solamente viene en Cristo Jesús nuestro Señor, entonces no hay nada. Así que creo que esto es maravilloso y es confrontante. Quiero que veamos entonces a través de esta enseñanza estas 3 verdades maravillosas que son el fundamento de la vida cristiana. Así que en primer lugar veremos que es la fe fundamental en Cristo, lo que realmente hace cristiano, a un verdadero cristiano, lo que realmente distingue lo que es la vida cristiana de todo lo demás, de todas las demás religiones, de todo lo demás que hay a nuestro alrededor, es fe fundamental en Cristo, porque la gran realidad es que todo mundo tiene fe, hasta el ateo tiene fe en sí mismo, tiene fe en el dinero, en las estrellas, en la ciencia, en el gobierno, pero tiene fe. Todos tenemos fe. Nuestra fe está puesta en algo o en alguien más o en nosotros mismos, pero la fe es real. Pero la fe verdadera, la fe única y exclusiva que trae salvación y vida eterna es fe fundamental en Cristo. Es decir, fe en Cristo, solo en Cristo y en nada ni en nada más que en Cristo Jesús. Todo verdadero cristiano, todo hijo de Dios tiene su fe puesta en Cristo y solo en Cristo. El cristiano sabe que no es el baño, que no es el riego, que no es la penca de sábila, no es la herradura, no son los santos ni los mejores personajes de la Biblia, sino uno solo, Cristo, y nada ni nadie más que Cristo Jesús. Quiero decir esto aún con amor y ruego a Dios con gracia, porque no es mi ánimo ofender, sino decir la verdad. Pero aún muchos de nosotros quizá veníamos de un contexto en el que la madre de nuestro Señor Jesucristo era aún más importante, ¿cierto? Pero hoy entendemos que aunque la honramos, la respetamos. Hoy entendemos que aunque cumplió un papel importante en esta historia redentora, aunque Dios le dio un privilegio enorme a María y no negamos esa verdad, pero ella no fue la que murió en una cruz por nosotros. Ella no fue la que nació del Espíritu Santo. Ella no fue la que derramó su sangre, fue enterrada y resucitó y ascendió en gloria e intercede por nosotros. Es Cristo y solo Cristo. Aunque podemos honrar y respetar a los personajes bíblicos y a toda persona que por gracia está en esta fe, nuestra fe está puesta en uno y solo en uno, en nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. De allí que entonces hay muchas personas que pueden ser buena gente, que usted los mira y usted dice, pero es que parecen hasta mejores que muchos cristianos. En esencia, en apariencia puede ser verdad, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Hebreos 11:6. De una manera muy clara el escritor a los hebreos dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Allí está muy claro. Esto es lo más importante. No negamos y aún nos alegramos por aquellas personas que hacen cosas buenas en este mundo. Pero la gran realidad es que yo puedo hacer todas las cosas buenas de este mundo. Yo puedo entregar mi vida en sacrificio y hacer mucho por los demás, pero sin fe estoy desagradando al único al que soy llamado a agradar.
Por el contrario, puede ser que yo no tenga ni siquiera para ayudar a otros. Puede ser que yo mismo esté pasando necesidades y no tenga con qué colaborar con la necesidad de los demás. Puede ser que yo mismo esté en dificultades, en problemas. Puede ser que yo mismo a veces falle y no camine de la manera en que debería hacerlo. Y eso está mal, y por supuesto que como creyentes nos arrepentimos. Pero hay una gran realidad. Podría ser la persona más honorable, honesta, sincera, amable de este mundo, pero sin fe. No agrado a Dios, no agrado al más importante, estoy perdido y sin esperanza. Pero todo verdadero cristiano, a pesar de sus fallas, de sus errores y de sus virtudes también, a pesar de todo esto, su fe está puesta en el único, en el verdadero, en Jesucristo. Por eso en Juan capítulo 3 versículo 18 Jesucristo lo dijo de esta manera: no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Jesucristo, hablando acerca de sí mismo, dice de manera muy simple: esta es la condenación. No creer en Cristo Jesús es la perdición total. Y esto se lo estaba diciendo Cristo Jesús a una de las personas más honorables, más respetables en Jerusalén, a uno de los hombres más eminentes, a uno de esos que tú decías, hombre, pero es que como ese, ¿quién? Y Jesucristo le dice: es para todo el que cree en Él, en Cristo, en el Hijo de Dios, que no hay condenación. Pero el que no cree en Él, con todo y su honorabilidad y su esencia de respetable y distinguido, eso está bien, humanamente, claro que sí. Pero delante de Dios, finalmente eso no sirve de nada, porque es creer en Cristo Jesús. Colosenses 2:7 lo dice de esta manera. El apóstol Pablo declara: arraíguense profundamente en Él. Está hablando de Cristo Jesús. Y edifiquen toda la vida sobre Él. Esa es la fe verdadera. La fe verdadera es creer en Cristo, descansar en Él, arraigarse en Él, edificar nuestra vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes, allí está, se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Es muy diferente decir que creo en Dios porque voy a confiar en Dios para que me ayude a solucionar un problema. Eso no es fe verdadera. Eso es una fe natural que las personas pueden colocarla hoy en Cristo y mañana la pueden colocar en un pedazo de palo. Eso es real. Es la misma fe que muchos colocan en Cristo, pero otros colocan en Buda o en Mahoma o en la estatua o en las hierbas o en el conjuro. Pero esta clase de fe, esa fe que es una fe para edificar la vida, no para pedir cosas, sino una fe para ser edificados sobre ella, una fe que fortalece en la verdad y que nos lleva a rebosar de gratitud por lo que ya hicieron por nosotros, no por lo que podrían hacer. Aclaro esto, es una fe que se goza y se alegra por lo que Cristo hizo en esa cruz para salvarnos. Aunque nos gozamos y nos alegramos si Dios nos soluciona el problema o nos sana la enfermedad o nos ayuda en la crisis, claro, pero esa no es la fe fundamental en Cristo Jesús, esa no es la fe fundamental cristiana, eso no hace cristiano a una persona. Lo que hace cristiano a una persona es creer y fundamentar su fe en aquel que entregó su vida para salvar. Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, aunque también es nuestro sanador, porque Él es el que sana nuestras enfermedades, aunque también es nuestro ayudador en los problemas y dificultades cotidianos, aunque es aquel en quien tenemos puesta nuestra esperanza aún para las cosas más simples, sencillas y aún las complejas de esta vida. Eso es cierto, pero no solamente para ello, sino que lo más importante es que Él es nuestra roca segura, nuestra esperanza firme de salvación. Es por esto que en Efesios capítulo 3 versículo 17 el apóstol Pablo dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. ¿Cuál es entonces la verdadera fe? Que Cristo habita en mi corazón, que Cristo es real, que Cristo no solamente tiene el poder para sanar y ayudarme en mis dificultades, sino que Él ya murió en esa cruz para darme lo más grande, que es la salvación y la vida eterna. Pregunto entonces, ¿será que una persona no cristiana tiene esta misma fe? Por supuesto que no. El budista, el hinduista y muchas de religiones orientales están basadas en la excelencia moral y tienen niveles altísimos de moral. Son personas que se preocupan mucho por la moral porque tienen miedo de que si van a reencarnar no vaya a ser que les toquen un animal.
Pero ¿cuál es la gran realidad? No tienen una fe, esperanza y segura de salvación en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino a morir para rescatarnos. Pero todo verdadero cristiano, sea que Dios le dé cosas en esta vida o no, su fe es inamovible. No hay nadie que arrebate a los cristianos de la fe en Cristo Jesús. Sea que Dios nos dé cosas materiales o no, Él nos ha dado lo más importante, y esa es la fe segura de nuestra salvación. Esto nos lleva precisamente a nuestro segundo punto, y es la esperanza, por supuesto, esperanza fundamental en Cristo. Porque aquí es donde viene la parte más interesante. Hemos puesto nuestra esperanza en Cristo Jesús, nuestra fe en Cristo Jesús, pero ¿cuál es la esperanza de los cristianos en Cristo Jesús? Vuelvo a colocar el mismo ejemplo. Hay mucha gente que dice que tiene fe y dice: yo confío en que Dios me va a hacer el milagrito. Yo confío en que el Señor va a solucionar ese problema. Eso no es fe verdadera, ni siquiera esa es una esperanza verdadera. Hoy en muchos lugares esta es la esperanza que le dan a muchas personas. Crea en Cristo Jesús, coloque su fe en Él y Él lo va a ayudar y Él le va a solucionar los problemas y Él le va a sanar la enfermedad. Eso podría pasar, pero si sucede, hay un problema. Vamos a estar colocando nuestra esperanza en Cristo solamente para cosas de esta vida. Y si no sucede, peor aún, ¿a dónde va a parar esa fe? A ninguna parte. Se pierde, porque es una fe puesta en las cosas de esta tierra, que lleva a tener esperanza en que Cristo solamente nos puede ayudar en cosas de esta vida. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 19? Un versículo que me encanta y que muchas veces traigo como referencia. Y si nuestra esperanza en Cristo, dice el apóstol Pablo, es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Es simple. No significa esto que no tengamos esperanza en Cristo para cosas de esta vida. Aquí reitero esto: personalmente toda mi vida está puesta y tiene esperanza en Cristo Jesús, en todo, en lo material, en lo económico, en la salud, en lo sentimental, emocional. Todo en mi vida, mi esperanza está en Cristo Jesús. ¿Quién es el que me ha sostenido hasta el día de hoy? Es Él. ¿Quién es el que me sostendrá el tiempo que Él me quiera tener con vida? Es Él mismo. ¿Quién es el que cuidará de mí? ¿Quién es el que me fortalecerá en la salud o me dará fuerzas y me ayudará aún en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad? Mi confianza es que es Él. Pero lo que Pablo dice es: pero si esa es nuestra única esperanza en Cristo, la verdad es que somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo que Pablo dice es simple: mira, si tú crees que Cristo es solamente alguien que soluciona problemas, sana enfermedades en esta tierra, estás perdido. No tienes esperanza. Tú no tienes fe verdadera, porque esa es la gran realidad. Cristo es más que un dador de cosas en esta vida, porque lo que la Biblia enseña es que Él nos puede dar eso, pero también nos lo puede quitar. ¿Será que somos entonces como Job? Vamos a decir: el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Lo que significa es que si Dios nos da cosas en esta vida, entendemos que vienen de parte de Él, es su mano, agradecemos, estamos realmente agradecidos con Dios por ello. Pero nuestra esperanza es más que cosas de esta vida. Nuestra esperanza es una vida eterna. Y esto es algo que no tienen las personas que no conocen a Cristo Jesús. La esperanza de muchos es hacer las cosas bien para llegar al cielo. Nuestra esperanza es que Cristo hizo las cosas bien por nosotros para llevarnos al cielo. La esperanza de muchos es que ayudando a los pobres y dando mercados y repartiendo quizá dinero se puedan ganar un pedacito del cielo. Nuestra esperanza es que Cristo compró el cielo para ti y para mí por su sangre. Que Cristo murió en esa cruz porque tú y yo era lo que merecíamos, y ahora Él nos lleva seguros a la eternidad. Nuestra esperanza es que si Él nos sana la enfermedad, gloria a Dios, pero tarde o temprano igual nos morimos como todos los demás. Pero aunque muramos, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Eso lo dijo Cristo Jesús. Eso es lo que creemos. Esa es nuestra esperanza. Por eso en Romanos capítulo 5 versículos 3 al 5 el apóstol Pablo lo dice de una manera muy clara: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿En serio? Esto no lo enseñan en muchos lugares. Es que es más, esto parece que es una blasfemia en esta época, que los creyentes se alegran porque tienen que enfrentar pruebas y dificultades.
Bueno, los creyentes lloramos en medio de las pruebas y dificultades, pero ¿saben cuál es nuestra alegría? Dice, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Lo que dice la palabra de Dios es que los cristianos sí pasan dificultades, es que los cristianos sí pasan pruebas en esta vida, pero eso no los aleja de Cristo, porque su esperanza no es que Cristo solamente los sana, sino que su esperanza es que Cristo les prometió un día darles un cuerpo de gloria que nunca más va a enfermarse, que nunca más va a morir. Por eso ellos desarrollan resistencia, a pesar de las dificultades, siguen confiando en Cristo porque su esperanza es eterna. Sigue diciendo el versículo 4, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Podemos verlo? Podemos verlo. Lo que Pablo está diciendo es, mira, una fe verdadera en Cristo Jesús y una esperanza verdadera en Cristo Jesús es esperanza segura de salvación. Por eso el verdadero cristiano, aunque le vengan dificultades, no significa que él no se siente mal, no le duele. Claro, como todo ser humano. Pero él se puede gozar en algo, y es que su esperanza, más que Cristo le sane esa enfermedad o le solucione ese problema, es que Él ya sanó la más grande enfermedad, el pecado, ya solucionó el más grande problema, el pecado, para llevarnos seguros a la eternidad. ¿De qué me sirve que Dios me sane 1.000.000 de veces en esta vida si un día me moriré? Y si me muero sin creer verdaderamente en Él y tener mi esperanza segura de salvación, entonces me va a llevar de todas maneras, con todo y mi cuerpo entero, al infierno. No tiene sentido. Allí es donde viene la parte más impactante, más maravillosa y gloriosa de esta verdad, versículo 5. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Qué está diciendo Pablo? Algo muy claro. A los creyentes verdaderos les vendrán dificultades, problemas. Tristemente a muchos los engañan y hasta los hacen sentir bien y alegres, prometiéndoles en muchos lugares en nombre de Cristo que no van a tener más problemas, que crean en Cristo y todo va a estar bien. Pero Pablo dice todo lo contrario. Los cristianos van a vivir situaciones difíciles, pero aún así ellos están alegres aún en medio del dolor. ¿Por qué? Porque la esperanza que ellos tienen es la seguridad de su salvación. La esperanza que ellos tienen es eterna, no pasajera. Y esa esperanza, que es eterna, no acabará en desilusión. Por el contrario, y aquí hay que decirlo, a muchos los pueden ilusionar y los pueden emocionar y los pueden llevar a creer en un falso Cristo que solamente promete cosas de esta vida, pero al final se desilusionarán. Tarde o temprano, y lo digo, si no se desilusionan en esta vida, se desilusionarán en la venidera, peor aún. Porque de nada me sirve creer que Cristo me sana y me da dinero, y así es como están muchos hoy en día, felices y confiados porque Cristo los tiene fuertes, llenos los bolsillos de dinero. ¿Y dónde está su esperanza eterna? El día que todo eso se acabe, ¿qué? La esperanza y la confianza de muchos es eso. Hasta usar la misma fe, tristemente, para traficar y llenar sus bolsillos de dinero. Es lo que hoy, tristemente, por esta situación está preocupando a tantos. Pero no, mis hermanos, nuestra esperanza es que aunque nunca más nos volviéramos a ver, aunque nunca más nos volviéramos a reunir, y no que lo quiera, me encantaría que eso sucediera muy pronto, pero aunque eso no sucediera, hay una gran realidad. Sí nos vamos a volver a reunir para siempre en la eternidad. Y allí nada ni nadie nos va a poder separar. Ni siquiera tampoco de este lado, cuando nuestra esperanza es eterna, porque esa esperanza no acabará en desilusión. Podemos ver entonces claramente lo que enseña la palabra de Dios. Fe, esperanza, fe verdadera puesta en Cristo Jesús. Ese es el fundamento de la vida cristiana. Una persona es cristiana verdaderamente es porque ha puesto su fe únicamente en Cristo, porque tiene su esperanza únicamente puesta en Cristo Jesús, aunque no tuviera muchas cosas de esta vida. Por eso Pedro dice en su segunda carta, capítulo 3, versículo 13, pero nosotros, está hablando de los creyentes, esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Esta es esperanza verdadera, esta es esperanza eterna, esta es la única esperanza verdadera que tienen los verdaderos creyentes. Esta esperanza no se encuentra en nada ni en nadie más en este mundo, sino solo en Cristo, en su palabra, en su verdad. ¿Qué es lo que esperamos tú y yo? De verdad, creo que si tengo un problema, yo puedo esperar y confiar en que Cristo me ayude, pero puede ser que Él no lo haga. Puede ser que Él no lo haga. Si Él no lo hace, ¿sigue mi esperanza puesta en Él? ¿Sigue mi fe puesta en Él? Aunque Dios no me diera cosas en esta vida, sé que lo que Él me prometió está en la eternidad y eso me llena de gozo y de alegría.
Porque aquí es donde creo que viene esta verdad que nos confronta aún más. Porque son palabras del mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículos 20 y 21. Dice: almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Aquí es donde pregunto, ¿de verdad? ¿Este es nuestro tesoro? Aquí insisto en esto. Muchas personas dicen: es que fulano es una excelencia, se comporta mejor que cualquier cristiano. Pero son de esas personas que dicen: la vida es solo aquí. La vida es solamente lo que vivimos aquí y nos morimos y hasta ahí llegamos. ¿Qué esperanza tienen estas personas? Con todo y su virtud, realmente están perdidos. Pero los verdaderos cristianos saben que tienen un tesoro en el cielo. Saben que el cielo es real. Saben que hay vida después de la muerte. Y saben que esa vida después de la muerte es vida eterna con Cristo Jesús en el cielo, por lo que Él hizo por ellos. Los verdaderos cristianos saben que hay un tesoro en el cielo donde podemos almacenar. Los verdaderos cristianos saben que Dios les puede dar cosas en esta vida, o puede que no, pero que lo más grande que les ha dado está en el cielo. Los verdaderos cristianos saben que aunque tengan que padecer una enfermedad en esta vida, habrá una vida eterna donde no habrá llanto, dolor ni enfermedad, ni siquiera muerte. Los verdaderos cristianos saben, y su esperanza puesta en Cristo Jesús es que hay algo más allá de esta vida, que es glorioso. ¿Quién ha ido allá para venir a hablarnos? Cristo. Él descendió a la tumba 3 días y se levantó. ¿Quién ha ido a la reencarnación y ha vuelto para que nos cuente? Nadie. Absolutamente nadie. ¿Quién nos ha dicho que el karma es verdadero? Nadie. ¿Quién lo puede comprobar? Nadie. Pero hay uno cuya evidencia es irrefutable. Cristo Jesús murió, pero resucitó. ¿Dónde está nuestro Padre? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está Cristo? Está en los cielos intercediendo por nosotros. ¿Hacia dónde nos dirigimos tú y yo? Hacia el cielo. ¿Qué va a pasar mañana? No lo sé, pero de una cosa estoy seguro: si has puesto en Cristo Jesús tu fe, tu esperanza y tu confianza está en Él, de que Él no te dejará, no te abandonará, no te desamparará, te sostendrá en esta tierra. Pero lo más importante es que Él está obrando en nuestras vidas porque nos está conduciendo a nuestra morada eterna. Esa es la esperanza de todo verdadero creyente. Más bien yo diría, si una persona no cree esto, pues no es cristiana, porque entonces ¿cuál es su esperanza? ¿En quién está la fe de esta persona? En Cristo Jesús. ¿Y cuál es la esperanza de esta persona en Cristo Jesús? Cosas materiales, no, cosas eternas. Por eso dice: donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Es hermoso. Es hermoso, esta verdad es maravillosa. La palabra de Dios dice: deleítate a sí mismo en el Señor, Él te concederá los deseos de tu corazón. Es un versículo muy famoso. Es un versículo que se usa mucho, ¿no? Deleítate en el Señor. Él te concederá los deseos, las peticiones de tu corazón. Pero pregunto, ¿qué peticiones? ¿Qué deseos? ¿Cuáles son los deseos que dominan tu corazón? ¿En dónde está el tesoro de tu corazón? Yo creo que esa verdad es real, pero creo que cuando de verdad nuestra fe está puesta en Cristo Jesús y nuestra esperanza es eterna, podemos decir, como dijo el Señor Jesucristo: pero mi tesoro está en el cielo. El anhelo y el deseo más profundo de mi corazón está en el cielo. Está allá sentado a la diestra del Padre, está allá en gloria. Estoy esperando que regrese o que me llame a la eternidad, porque sé que mi regalo, mi don, mi recompensa, mi herencia es eterna. ¿Qué nos puede dar Dios en esta vida que dure para siempre? Fe en Cristo, esperanza en Cristo y obviamente amor en Cristo. Es el siguiente punto que veremos, porque el amor fundamental en Cristo es eterno. Lo que realmente hace cristiano a un cristiano, de lo que realmente se trata la vida cristiana en fundamento, es acerca de estas 3 verdades: fe fundamental en Cristo, esperanza fundamental en Cristo, nada ni en nadie más, amor fundamental en Cristo. Por eso este no es un amor cualquiera. Por eso este no es un amor normal, natural. Jesucristo en algún momento dijo que aún las peores personas de este mundo, los más pecadores, aman. Eso es cierto. Las personas más malas y perversas en este mundo han amado a algo o a alguien. Han amado a sus cónyuges, han amado a sus hijos, a su familia, se han amado a sí mismos.
Pero la gran realidad es que el verdadero amor que procede de Cristo y solo de Cristo es un amor que se da ahora para Cristo y para aquellos a quienes Él ha salvado, para la familia en la fe. Esta es la gran realidad. Todos dicen tener amor, pero solo hay un amor verdadero que procede de Dios mismo, el amor de Cristo en nuestros corazones. El apóstol Juan lo dice en su primera carta de esta manera, primera de Juan capítulo 4 versículo 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y me podrías decir, pero todo el mundo ama. No. Aquí la palabra de Dios está enfatizando algo. El que no ama de verdad no conoce a Dios, porque Dios es amor. Es el amor que viene de parte de Dios. Es un amor profundo y sincero y verdadero hacia Dios, hacia su pueblo. Es un amor por las cosas de Dios. Es un amor por el cielo. Es un amor por la eternidad. Es un amor y un deseo y un anhelo por aquello que dura para siempre. No estamos aquí hablando de ese amor emocional y sentimental. No confundamos emociones con verdades. Ese amor que se dice sentir en el estómago no es real, es tan irreal, es tan falso que hoy se siente y mañana desaparece. Pero el amor verdadero es un amor eterno que nunca deja de ser, que viene solamente de Dios, nuestro Padre Celestial, que inunda nuestro corazón para amarlo a Él por sobre todo y amar a los demás como a nosotros mismos. Obviamente eso no significa perfección, pero sí significa una sinceridad en el corazón, porque esta es la gran realidad. El mismo que dice amar hoy, mañana odia. El mismo que está supuestamente dispuesto a entregar su vida hoy por otra persona, mañana quiere matar a esa persona. El mismo que hoy dice tener muchas emociones y sentimientos, después dice eso se acabó. Pero el verdadero amor que es de parte de Dios, que más que una emoción es una realidad en el corazón, amor por Dios y por los demás, es un amor que solamente Dios puede dar, un amor que dura para siempre. Gálatas 5:6 dice, pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. En simples palabras, de nada sirve la religión, la religiosidad. Lo que importa, y allí está, es la fe que se expresa por medio del amor. Una fe verdadera va a terminar, va a redundar en amor. Una esperanza verdadera va a redundar en amor. ¿Por qué? Porque cuando nuestra esperanza está puesta en lo eterno, cuando nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, podemos amar al gobierno, porque nuestra esperanza no está en ellos. Podemos amar al vecino porque nuestra esperanza no está en ellos. Sea que nos ayuden o no nos ayuden, sea que hagan algo por nosotros o no, porque es que el que hizo algo por nosotros es Cristo y lo que Él hizo es suficiente. Hasta podemos amar al enemigo, porque sencillamente ahora lo que importa no es la religiosidad. Ahora lo que importa no es lo que yo hago. Como les decía al principio, ahora ser cristiano no es que yo me bauticé, es que yo asisto, es que yo ofrendo. ¿Qué estamos haciendo hoy? Entonces la iglesia se acabó porque no nos estamos congregando, porque no estamos asistiendo a un lugar. No, de ninguna manera. Eso no es la iglesia. Ahora, no digo que esas cosas no sean importantes. Creo que bautizarse es importante, creo que asistir es importante, creo que congregarnos y ayudar a otras personas es importante, y así muchas cosas son importantes, pero esa no es la base ni el fundamento de la salvación. Muchas personas pueden hacer eso y más. Muchas personas se pueden congregar y tener dones espectaculares, sanar a los enfermos, profetizar, levantar a los muertos y un día Cristo decirles: aléjense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Pero una persona, aunque puede ser que no tenga nada de estas cosas, pero si tiene fe, esperanza y amor, esa fe que no se mueve, esa fe que dice el Señor da, el Señor quita, esa fe que agradece cuando el Señor le da, esa fe que confía aun cuando el Señor quita, porque su esperanza está puesta en la eternidad, y por eso es que puede amar y entregarse a los demás sin esperar nada a cambio. Por eso es que puede entregar la capa y la túnica si es posible, porque no, realmente su corazón, más que estar puesto en las cosas de esta vida, está puesto en la eternidad, donde está nuestra herencia bendita. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 8 el apóstol dice: ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Esa es la verdad. Ese amor nunca va a dejar de ser. Como en algún momento lo dijo Pablo, y lo quiero recordar: nada nos puede separar de este amor. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni ángeles, ni demonios, ni principados, nada. Pablo lo resume de esta manera: nada, absolutamente nada en toda la creación nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Saben qué es lo hermoso? Cuando esto de verdad está en una persona, es cristiano verdaderamente, a pesar de sus fallas, no diciendo que las fallas estén bien.
Cuando esto está de verdad en el corazón de una persona, no importa si esa persona tiene un don o no lo tiene, no importa si esa persona ejerce un ministerio especial o no ejerce ningún ministerio, no, lo que importa es la fe en Cristo Jesús, lo que importa es la esperanza en la eternidad en Cristo Jesús, lo que importa es el amor en Cristo Jesús. Todo verdadero cristiano tiene esto. Esta es la base y el fundamento de la vida cristiana, y simplemente si no tuviéramos estas cosas, no tendríamos nada. Por eso dice el apóstol Pedro, aunque ahora no lo ven, confían en Él. ¿Podemos ver? Confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Es la verdad, fe, esperanza, amor. Nunca dejarán de ser verdades en un creyente. Son fundamentales en los verdaderos creyentes. Son las verdades que nos confrontan con, bueno, ¿soy realmente cristiano? Ser cristiano no es una cuestión de apariencia externa. Ser cristiano ni siquiera es una cuestión de buenas obras. Aunque los verdaderos cristianos obran, por supuesto, hacen cosas buenas, pero la gran realidad es que la vida cristiana es fe, esperanza y amor, porque de estas verdades se desprende todo lo demás. Una persona que tiene su fe en Cristo, cuya esperanza está puesta en la eternidad, no se va a poner a pelear por cosas de esta vida. Va a amar, va a entregar, se va a dar aún a los demás sin esperar nada a cambio, porque lo que esa persona espera está en la eternidad, no en esta tierra. Por eso en Efesios capítulo 3 versículos 18 y 19 el apóstol Pablo dice, espero que puedan comprender. Y esta es mi oración en este momento, y es el deseo de mi corazón. Con Pablo me uno a estas palabras, yo espero, y no solamente que ustedes, sino que yo mismo pueda comprender hoy aún más cómo corresponde a todo el pueblo de Dios. Notemos que esto es para la iglesia. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Que Dios nos lleve a comprender esto por su gracia. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. Estos son verdaderos deseos. Estas eran las peticiones del corazón del apóstol Pablo. Estas son esas peticiones reales y verdaderas, que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Y allí viene la verdad maravillosa. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Si hoy Dios me dijera, Alex, voy a conceder los deseos, las peticiones de tu corazón, yo le diría, por favor Dios, conforme a esta verdad, permite en mi propia vida, permite en la vida de la iglesia que experimentemos tu amor, que entendamos la grandeza de tu amor, que nuestro corazón rebose de amor, que nuestros corazones palpiten verdaderamente de amor hacia ti, que te anhelemos, que te deseemos, que nuestra esperanza esté puesta en la eternidad, que dejemos de mirar a esta tierra y coloquemos nuestra esperanza en lo eterno. ¿Qué podríamos tener en esta vida? ¿A dónde podríamos mirar en esta tierra? ¿En qué cosas podríamos colocar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza? Que no se desvanezcan. En la fe, la esperanza y el amor, porque son verdades que no proceden de esta tierra, sino que vienen del mismo cielo, vienen de Cristo Jesús nuestro Señor. Es por esto que entonces el apóstol Pablo lo dice de esta manera tan clara, y allí quiero ir al capítulo 13 de Corintios y empezar en el versículo 1. Por eso Pablo dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles. Esto es una hipérbole, es una exageración, esto nadie lo pudo hacer ni lo podrá hacer. Lo que Pablo está diciendo es, si yo pudiera hacer esto, si hubiera una persona en este mundo que de verdad hablara todos los idiomas del mundo y tuviera la capacidad hasta de hablar el idioma de los ángeles, esa persona no existió, pero Pablo dice, si hubiera existido, dice, pero no amar a los demás, porque el énfasis no estaba allí ni siquiera en los idiomas o en el idioma de los ángeles. El énfasis está en esto, de que eso nada sirve, de que eso no tiene sentido ni razón, porque dice, pero si yo hago esto, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Hay una traducción que dice, sería como el sonido de una campana desafinada. Hay otra traducción que me gusta más como lo dice, sería como el crujido de una puerta oxidada. Es la verdad, sencillamente sería fastidioso, no tendría razón de ser cuando no hay amor. Que Dios nos lleve a amar más. ¿Por qué? Porque esta iglesia se estaba jactando, esta iglesia se estaba sintiendo orgullosa de ese tipo de cosas. Es que hablamos en lenguas, es que oramos por los enfermos y se sanan, es que hasta oramos por los muertos y se levantan. Es de lo que hoy muchos se sienten orgullosos. Pero Pablo dice, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento,
nuevamente estamos viendo, esto es exageración, no existe tal persona en el mundo, ni ha existido. Obviamente, solo Dios. ¿Quién es el que puede entender todos los planes secretos de Dios, tener todo el conocimiento del mundo, conocer aún lo futuro? Solo Dios. Pero Pablo dice, pero aunque existiera una persona en este mundo que pudiera tener esto, hipotéticamente hablando, dice, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Fuerte, ¿no? Pero eso es la verdad. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Aquí realmente lo que importa es Cristo y solo Cristo. Porque en esta iglesia, repito esto, muchos se estaban sintiendo orgullosos de estas cosas. Muchos estaban yendo por un líder, yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. Pero Pablo dice, de verdad, eso no es lo que importa. Otros decían, mira el ministerio que yo tengo, mira que Dios me ha bendecido mucho, tengo dinero. Eso no es lo que importa. Fe, esperanza y amor. Esto es lo que dura para siempre. Versículo 3 dice, si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, y allí viene, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Dice la palabra de Dios que yo podría dar todo lo que tengo a los pobres. ¿No es lo que hacen muchos? Dice que hasta podría sacrificar mi cuerpo, y uno dice, de verdad, ahí es donde muchos proclaman esto, personas que viven mejor que un cristiano. Pero ¿qué dice Pablo? Podría jactarme de eso. Eso es lo que muchos hacen. Eso no es amor. Porque Pablo dice que yo puedo hacer todo eso y no tener amor. De verdad. Entonces, es lo que hacen muchas personas y creemos que eso es fundamental. Ay, es que es un hijo de Dios, que es tan bueno. Bueno, si Dios nos diera la capacidad de hacer eso, podemos hacerlo. Pero ese no es el fundamento de la vida cristiana. Pablo dice que yo puedo hacer eso y jactarme de eso. ¿Qué significa? Que hago esto y me siento orgulloso de eso. Pero eso no es amor, porque cuando no amo a los demás, aunque hiciera todas estas cosas, no he logrado nada. ¿Qué es entonces el amor? Allí viene, versículos 4 hasta el 7. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Podríamos detenernos en cada una de estas verdades, pero notemos, no son emociones. Estas son verdades, estas son cosas que todos podemos entregar. Es que yo no soy tan bueno, es que esa persona es más buena que yo, porque es que esa persona da dinero a los pobres. No necesito dinero para esto. No necesito jactarme de esto, es obrar en esto. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. ¿Podemos ver? Esta es la verdad. Es ese amor verdadero en Cristo, por Cristo y por su iglesia. El amor nunca se da por vencido porque ellos saben que el que venció es Cristo Jesús. No pierde la fe porque su fe no está puesta en las cosas de esta vida. Siempre tiene esperanzas porque su esperanza es eterna y se mantiene firme en toda circunstancia. Por eso es que la fe, la esperanza y el amor nunca dejan de ser. Quiero entonces concluir con el versículo con el que empezábamos. 3 cosas durarán para siempre. Pablo, ¿de qué está diciendo? Esto es lo que va a permanecer en la vida de todo verdadero creyente. Esto es lo que define la vida cristiana. Esto es lo que identifica realmente a una persona cristiana. No son sus fallas, no son sus errores, aunque no quisiéramos que estuvieran. No son sus virtudes, no son sus dones. Lo que realmente importa es lo que dura para siempre, porque todas esas cosas tarde o temprano desaparecen. Aún las fallas de muchas personas cristianas, con la ayuda de Dios, tarde o temprano también pasarán. Dios los perfeccionará. Esas áreas de nuestra vida que todavía necesitan ser perfeccionadas, confiemos, el Señor lo seguirá haciendo. Él lo prometió y un día nos presentará perfectos. Pero lo que vamos a presentar ese día no es nuestra obra, no es nuestros dones. No es a cuántos bautizamos, no es a cuántos resucitamos, no es por cuántos oramos, aunque podemos hacer esas cosas para la gloria de Dios, sino que solamente es la fe. ¿En quién está puesta tu fe? Si Dios te da o no te da, eso no es lo que importa. Él ya te dio lo más importante, salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Si Él te da o no te da en esta vida, eso no es lo que importa, porque Él te ha prometido una herencia eterna que no podemos alcanzar siquiera a imaginar. Pero ¿saben qué también nos da, que ponemos en práctica en esta vida y durará por toda la eternidad? Un amor por Cristo, un amor por su verdad, por su iglesia, un amor aún por aquellos que nos hacen mal.
¿De dónde viene esto? ¿De quién viene esto? Solamente de aquel que es eterno. La fe en Cristo, la esperanza en Cristo, el amor en Cristo, todas estas verdades fundamentadas en Cristo Jesús. Este es el fundamento cristiano. ¿Tienes esto? Estás en Cristo. ¿No lo tienes? Necesitas a Cristo. Eso es lo que realmente importa. ¿Qué es entonces lo que hace cristiano a un verdadero cristiano? ¿Soy realmente cristiano? Podemos mirar muchas cosas en la palabra de Dios, pero estas tres verdades son el fundamento de esta verdad maravillosa de la vida cristiana. La esperanza en Cristo Jesús, la fe en Cristo Jesús. ¿Has creído en Cristo? ¿Tienes tu esperanza puesta en Él? ¿Le amas, aunque no lo has visto? ¿Crees en Él? ¿Crees realmente que hay una eternidad? ¿Crees que realmente aunque mueras, resucitarás? ¿Crees que esto es por lo que Cristo hizo por ti? Eres cristiano, eres cristiano. ¿No lo crees? No tienes nada. Si una persona no creyera en Cristo Jesús, ¿qué tiene? Tendrá dinero, posesiones, salud, familia, pero tarde o temprano eso se acaba. Es que yo sé que me muero y hasta ahí llegó todo. Esa esperanza te va a desilusionar tarde o temprano. Esas cosas de esta vida se pueden perder tarde o temprano y la misma vida se acabará, pero qué triste sería darnos cuenta muy tarde que sí había vida eterna. Por eso creer en Cristo es lo más seguro. Él murió, Él resucitó, se levantó y Él nos dice que nos llevará seguros a la eternidad. Cree en Cristo. Te lo ruego en el nombre de Cristo si no has creído en Él. Si has creído en Él, quisiera que termináramos este tiempo en oración diciendo: Señor, gracias por esa fe maravillosa, eterna puesta en ti. Gracias por esa esperanza que me has dado de que hay una eternidad y que me regalarás lo que es increíble e inimaginable, una herencia eterna a tu lado con todos mis hermanos, una herencia donde no hay muerte, llanto ni dolor, sino alegría por siempre. Y Señor, permíteme experimentar cada día más tu amor, porque es lo que necesitamos. Es mi oración, es mi anhelo, es mi deseo. Espero que también sea tu anhelo y tu deseo. Pidamos a Dios que estas sean las verdades que anhelen nuestro corazón. Padre celestial, eterno Dios, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias nuevamente por recordarnos estas verdades fundamentales, estas verdades maravillosas. Recordarnos que tú nos has dado lo más importante: eternidad, fe, esperanza, amor en Cristo. Verdades que sin importar las circunstancias, sin importar lo que vivamos, nunca pasarán. Gracias, Padre Celestial, por llevarnos a creer en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador, y fundamentarnos cada día más en esta fe. Si nuestra fe está flaqueando, fallando, por favor, fortalécenos. No permitas que quitemos nuestra mirada de Cristo Jesús. Padre, te pedimos perdón porque es cierto que a pesar de que nos has dado una esperanza eterna y segura de salvación, muchas veces como seres humanos estamos tan preocupados por cosas de esta vida pasajeras. Pero ¿qué importan si, aunque muriéramos, tú nos has prometido la vida eterna? Por favor, inunda nuestros corazones de esta verdad maravillosa y gloriosa, que lo que anhelemos y deseemos, que lo que desee de verdad nuestro corazón, que esas peticiones de nuestro corazón sean estas verdades eternas, como oraba también Pablo. Por favor, Padre, que tu iglesia, que tus hijos abunden en amor, en gratitud, en gozo y en gloria por lo que tú has hecho en Cristo Jesús por nosotros. Finalmente, Padre, quiero pedirte, si alguien no tuviera esa fe, si alguien no creyera en Cristo Jesús y no experimentara esa esperanza eterna y ese amor eterno que solo tú puedes dar, y escuchara este mensaje, por favor, Señor, toca su corazón. Por favor, Padre Celestial, transforma su corazón para que su fe pueda estar puesta en Cristo, para que su esperanza pueda ser eterna y su amor nunca pase, sino que sea el amor verdadero que solo Cristo puede colocar en nuestros corazones a través de su Santo Espíritu. Gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias nuevamente por permitirnos compartir o por permitirnos llevar tu palabra, así sea a la distancia, pero que esta verdad inunde nuestros corazones, nos fortalezcan, nos alienten, que estas verdades nos fundamenten cada día más en Cristo Jesús. Gracias por tu iglesia y gracias por estas verdades que son eternas en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, nuevamente decirles cuánto los extrañamos, cuánto deseamos verles, pero creo que esta verdad nos recuerda que aunque hoy estamos lejos, estamos unidos en Cristo, y lo más maravilloso es que un día estaremos juntos por toda la eternidad,
sin temor a que nada ni nadie nos pueda separar. Mientras tanto, sigamos orando unos por otros. Mientras tanto, sigamos creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en la fe, la esperanza y el amor, y que Cristo siga inundando todos los días nuestro corazón. Un abrazo y que Dios les bendiga.